Un cordial saludo para todos. El día de hoy me dirijo a ustedes con la intención de complementar cada una de las campañas que vamos a desarrollar desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación a todo lo correspondiente en acoso laboral y en acoso sexual. Esto dando cumplimiento a las recientes circulares 0075 y 0076 del Ministerio del Trabajo. Circulares en donde están emitidas desde el mes de junio de 2025, ya como ustedes tanto desde la alta dirección y los trabajadores, sin importar su forma de vinculación a la organización, pues tienen ese compromiso no solo de saber y de entender cuál es el marco legal correspondiente, sino que adicionalmente tenemos grandes responsabilidades en pro de la promoción y la prevención del acoso laboral y del acoso sexual. Adicionalmente, en este punto, el día de hoy vamos a tener un video no muy largo en donde desde la propiedad horizontal qué tipo de situaciones, qué nos compete y cómo vamos a realizar cada una de esas actividades para precisamente garantizar que este tipo de situaciones no se lleguen a presentar en la copropiedad. Lo primero, tenemos un marco legal muy importante desde los últimos años en pro de la prevención de cada uno de esos aspectos relacionados. Si bien partíamos desde la ley 1010 de 2006 con el acoso laboral, en donde también una de esas modalidades correspondía al acoso sexual, pues esto se vino a complementar en el 2023 con la circular 026, se vino a complementar en el 2024 con la ley 2365 de 2024 respectivamente y recientemente con estas circulares 0075 y 0076. Circulares que si bien como tal no reglamentan y no disponen unas sanciones o no disponen esa ruta como tal integral desde el sistema de gestión para abordar ese tema, sí nos dan unos parámetros para complementar el marco legal anterior y obviamente nos complementan esa trazabilidad de actividades que debemos desarrollar al interior de la copropiedad. Copropiedad obviamente que va de la mano con las empresas contratantes del personal. Esta responsabilidad no es únicamente en este caso del sistema de gestión del edificio o como tal de la propiedad horizontal, sino de cada una de las empresas que disponen de su talento humano en las instalaciones de ella. Primero, entonces hablemos sobre el acoso sexual. Entonces, si bien ya hay una campaña, un póster en donde ustedes pueden tener un resumen integral de qué es el acoso sexual, qué debemos hacer si soy víctima, a qué derechos también tiene el victimario y cuáles son los canales de direccionamiento, de denuncia y de posibles consecuencias por este tipo de conductas. Eso es lo más importante que se necesita respecto a la normatividad anteriormente descrita. Sin embargo, vamos a entender qué es el acoso sexual. Y en esta parte voy a leer textualmente el artículo 2 de la ley 2365 de 2024, en donde nos dice que se entenderá por acoso sexual todo acto de persecución, hostigamiento, asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación o identidad sexual, la posición laboral, social o económica, que se dé de una o varias veces en contra de una persona en el contexto laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia. ¿Qué pasa con la definición? No es únicamente para el marco empresarial o marco laboral, sino que incluso se incluye a todas las instituciones de educación superior en Colombia, que realmente pues no lo vamos a tratar en este video, ya que estamos enfocados en propiedad horizontal. Ahora, cuando hablamos de este acoso sexual, hay que tener claro cuáles son los principios y cuáles son los enfoques que precisamente nos da este marco legal. Y es que todos como trabajadores, sin importar la jerarquización, como nos lo menciona la definición, sin importar el nivel académico, sin importar el nivel económico, antigüedad, posición dentro de la copropiedad o dentro de las empresas contratantes del personal directo, que en este caso puede ser vigilancia, servicios generales, servicios varios, las mismas empresas de administración,
Tenemos que la empresa de ascensores, que la empresa del clubhouse, empresas de jardinería, que el de la motobombas, plantas o estaciones eléctricas, etcétera. Para todos nos compete hacer parte precisamente de la ejecución, de la planeación y del cumplimiento de las disposiciones respecto a acoso sexual. Sin embargo, entonces, bueno, ¿cuál es el enfoque? El enfoque, la intención es prevenir, ¿sí? Hacer esa promoción, hacer este tipo de campañas. Ya hay un póster, ya actualizamos la política de acoso laboral para la copropiedad. Adicionalmente, este video es con una intención de dar ese alcance a la apropiación conceptual, a que todo el mundo entienda qué es el acoso sexual, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. ¿Listo? Y a qué tiene, por así decirlo, compromiso cada una de las partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas es el conjunto, cada uno de sus trabajadores, prestadores de servicio, empresas contratantes y demás personal que pueda relacionarse laboralmente en la copropiedad. Sin embargo, tenemos un ámbito de aplicación que precisamente es el que yo acabo de escribir y vamos a ir un poco al qué hacer. Cuando hablamos del acoso sexual, si uno es víctima de esa conducta que se está mencionando, es importante que dentro de lo que se pretende con estas campañas de prevención, identificación y acoso del acoso sexual que nos dice, por ejemplo, la circular 0075, de las primeras cosas que nos dice es campañas, masifique la información. Todos deben estar involucrados en este proceso, todos deben estar capacitados, todos deben conocer la ruta de atención y de denuncia. Entonces, lo primero es, si yo soy víctima de conductas o de actos o de cualquier situación que pueda tener una relación directa con el acoso sexual, es importante entender, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué es lo que a mí me corresponde como trabajador o como posible víctima? Y lo primero es que ustedes entiendan que al reconocer su carácter como víctima, usted tiene la potestad directa de poder las denuncias en dónde. Primero, Ministerio del Trabajo y segundo, Fiscalía General de la Nación. Obviamente, fuera de notificar a la copropiedad y a la empresa. Obviamente, en las dependencias y en las instancias y a las personas correspondientes que les competa recibir esta denuncia también de carácter interno laboral. Sin embargo, esto no debe comprometerse únicamente al lugar de trabajo. ¿Qué nos dice la norma? Entonces, el acoso sexual, por más que estemos hablando de acoso sexual laboral, no se va a entender como tal únicamente a los espacios laborales que yo identifico como mi lugar de trabajo, sino que adicionalmente nos da un alcance complementario de acuerdo a este marco legal. Específicamente, ¿cuál? Ley 2365 de 2024. En ella nos dicen que no solo el espacio como tal que es mi lugar de trabajo, en este caso puede ser el conjunto o las instalaciones de la empresa que me contrata, sino que adicionalmente cualquier espacio en donde se realice una actividad organizada por la empresa o por el conjunto, ese espacio también va a ser contemplado dentro de los posibles lugares en donde se puede llegar a incurrir en este tema de acoso sexual, en desplazamientos laborales y no laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto yo me voy con un compañero, con un superior o con cualquier persona, digamos, de esta estructura laboral, bien sea de la copropiedad o bien sea, en este caso, de la empresa que me contrata, ese desplazamiento, sea en SITP, en Transmilenio, en Uber, en carro, en lo que ustedes dispongan, entre comillas, ese desplazamiento no es laboral, pero se asume como laboral en esta ley, siempre y cuando las personas involucradas en este conflicto o en este caso, digamos, que se pueda llegar a presentar, sean parte precisamente de ese núcleo laboral. Entonces, no es necesario que solo se presente en las instancias o en las instalaciones de la empresa o en la copropiedad. Ah, de pronto yo fui víctima de ese acoso sexual en la panadería en donde vamos a desayunar los 15 minuticos de break en la mañana. Bueno, ese espacio
por más que no sea laboral, pero se comparta con las personas de mi núcleo laboral y de una de ellas haya venido ese acoso, pues estoy en la capacidad de reclamar o puedo asumir mi connotación o mi, mi carácter de víctima siempre y cuando pues las personas o la persona de donde venga, digamos, esta infracción o esta conducta, pues sea del núcleo laboral. Entonces eso es algo muy importante que se puede dar a entender que también estos viajes, eventos, sitios de compartir, desplazamientos no laborales o cualquier actividad social que tenga una relación con las personas que están en el núcleo laboral, pues va a ser reconocido también como acoso sexual laboral. Entonces eso es algo muy importante que finalmente se complementa mucho más allá de lo que en su momento nos daba la ley 1010 de 2006, que realmente se enmarcaba un poco más a los espacios de trabajo delimitados. Lo segundo es todo el marco establecido de la contratación. ¿Qué nos dice esta norma? Pues que ya no necesariamente usted tiene que tener un contrato por a tiempo indefinido o a un término fijo, es decir, un contrato formal, sino que aquí se incluye cualquier persona, bien sea acosador o presunto acosador más bien, o víctima, no importa si viene hora labor, no importa si viene solo un día a la semana, si viene medio tiempo, si es que es tercerizado, que si tengo contrato por prestación de servicios. En la norma nos citan que si todos trabajamos, podemos ser reconocidos como tal. Esto sin generar un vínculo laboral, pero al hecho de acoso sexual laboral no importa la forma de contratación y no importa ninguna de estas anteriores características que nombré para que sea reconocido como posible victimario o como una víctima. Entonces aquí no hay esa condición para, digamos, respecto al contrato para que pueda ser reconocido este tema de acoso laboral sexual. Adicionalmente, nos da cavidad a que podemos ser víctimas o podemos ser victimarios de esta conducta de acoso sexual laboral, las modalidades recientes digamos, de la dinámica laboral. ¿Que cuáles son? El trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo. Entonces, no necesariamente, como les digo, tengo que compartir presencialmente con ese posible victimario o esa posible victimaria, sino que incluso con estas herramientas hoy en día ofimáticas y tecnológicas, en donde puedo también estar desarrollando alguna actividad laboral o incluso, como ya lo decíamos, social, pero de esa persona viene esa conducta de acoso sexual, pues esos contextos incluso modernos, tecnológicos, de trabajo incluso no presencial, pues también están contemplados en este ámbito. Pasamos, bueno, ¿cuáles son mis derechos como víctima? Entonces, si yo soy la víctima, tengo unos derechos, obviamente, a que se me respete el buen nombre. Mi nombre no puede estar, o mi caso no puede estar de voz en voz por todo el mundo. Adicionalmente, tengo derecho a dignidad, a mi intimidad, a la confidencialidad del caso, a que yo también como víctima me pueda expresar libremente, que es obviamente un derecho constitucional, sin ser el experto en dicha materia, pero no se nos pueden vulnerar esos derechos de denunciar, de expresar cómo fueron las situaciones, que yo tengo el derecho a un buen nombre, que tengo derecho de pronto a una reubicación del puesto laboral, a que tengo derecho a que me cambien de sede de mi trabajo, a que si de pronto corro riesgo, la misma norma nos dice, yo puedo aplicar a que me puedan asignar un trabajo provisional o fijo, digamos, en estas modalidades de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa. Eso pues ya depende mucho del caso que se esté presentando. Entonces es importante entender que también tengo derecho a esa atención integral en salud y a los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios psicológicos, ¿quién los va a prestar? La ARL a la cual yo estoy afiliado o afiliado. Entonces, si yo soy víctima, entonces ARL positiva, ARL Sura, AXA Colpatri y demás ARLs que se encuentran en el territorio nacional, tienen la obligación de prestar esos servicios psicológicos.
¿De qué se trata? Pues de prestar una ayuda inmediata al trabajador que está siendo víctima de esa conducta, en donde obviamente el ARL dispone de un personal idóneo para realizar este tratamiento, llevar este caso, obviamente orientar a la persona afectada de tal forma que pueda ayudarlo a sobrellevar la situación, ¿cierto? Entonces, por medio de cada una de las administraciones les voy a compartir cuáles son las líneas de atenciones en primeros auxilios psicológicos por cada una de las ARLs para que todos obviamente tengamos el derecho a acceder a esa situación, incluso no necesariamente en acoso sexual, sino también puede ser en casos de ansiedad, depresión, otras modalidades de acoso laboral como ya se las he explicado, y de otras índoles en donde pueden recibir un apoyo profesional en esas situaciones de pronto de crisis emocional. Adicionalmente, es importante entender que también la persona investigada, ¿qué quiere decir eso? El presunto acosador o la presunta acosadora también tiene unos derechos y tiene esos mismos derechos al buen nombre, a presunción de inocencia. Entonces, estos de pruebas, como yo ya se los he manifestado, siempre que hablemos de acoso laboral o de acoso sexual, dentro de las definiciones está no necesariamente en acoso sexual aplica siempre el tema de la recurrencia, pero sí de pruebas. Esto debe ser de pruebas, de testimonios, videos, grabaciones, todas estas pruebas obviamente documentadas, que sean legales. Entonces, para demostrar que ese presunto acosador o esa presunta acosadora precisamente tiene ese carácter, ese nombre, por así decirlo. Pero sin embargo, hasta que eso no se puede, pues esa otra persona, ese presunto, pues se le debe respetar incluso su puesto de trabajo. Se le deben presentar igualmente sus garantías laborales. No se puede apartar del cargo. Sí pueden hacer un cambio, digamos, de la persona en su ámbito laboral, pero no es que por eso ya entonces lo echaron del trabajo o lo están desmejorando en sus condiciones y su calidad de vida laboral hasta que no se demuestre lo contrario por las instancias correspondientes. Y ahora bien, ¿qué tengo yo para poner la denuncia? Entonces, primero, en toda empresa, cuando ustedes tenemos desde el sistema de gestión algo que se llama el Comité de Convivencia Laboral. Ahora bien, es importante que ese comité pues se acompañe de las políticas internas de la prevención, en garantizar los derechos de las víctimas, en implementar las políticas obviamente y garantías de la protección inmediata para, digamos, evitar esa revictimización, esos daños irreparables a la persona o a las personas que puedan en este caso ser víctimas de dicha conducta, informar y como lo repito, aquí toda persona tiene derecho o la facultad de acudir ante la Fiscalía General de la Nación para colocar las denuncias correspondientes, sobre todo si estamos hablando de situaciones que se derivan en acoso sexual físico, ¿sí? O incluso el acceso carnal violento, que son temas muy delicados, o difundir fotografías, o difundir contenido pornográfico, o cualquier contenido, fotos, videos o lo que digamos hoy se pueda realizar y que afecte el buen nombre de una persona, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito laboral y sexual, que es lo que estamos hablando. Todo eso la víctima debe saber que está en todo su derecho y que no necesita aprobación ni de la copropiedad ni del ente contratante o empresa contratante para acudir tanto al Ministerio de Trabajo como a la Fiscalía General de la Nación. Y adicionalmente, la, el empleador, en este caso, dentro de las responsabilidades, es remitir de manera inmediata la queja y la denuncia ante la autoridad competente, ¿sí? Tanto Ministerio como Fiscalía General de la Nación. Eso sí es responsabilidad directa de la empresa contratante del personal o de la persona que en este caso o personas que sean las posibles víctimas del acoso sexual. Y adicionalmente, algo que vamos a hacer desde el sistema de gestión y que no solo la copropiedad lo debe realizar, sino también la empresa contratante, es publicar de manera semestralmente las quejas tramitadas y las sanciones impuestas, tanto por canales físicos como hoy en día electrónicos,
todas las quejas que fueron remitidas al sistema de vigilancia de violencias de género, el CIVIG, dentro de los 10 días siguientes respectivos del semestre. Estos reportes obviamente son a través del CISPRO, es de carácter obligatorio, pero reportes obviamente sobre casos que se hayan presentado. ¿Sí? Entonces desde el sistema de gestión tanto se va a hacer publicaciones de las denuncias y, y procedimientos internos adelantados respecto al caso, pero también está el reporte ante el Estado, por así decirlo, de dichas conductas, porque ellos como sistemas de vigilancia, sobre todo en este caso de secretarías de salud y gobernaciones y demás, pues tienen la obligación de no solo alimentar unas estadísticas, sino generar también actividades para la investigación de esos casos, esas acciones de mejora, qué se necesita mejorar para precisamente reducir los indicadores que se están presentando sobre este tema. Entonces, es importante y esta campaña, no quiero hacer el video muy extenso, pero es la con la intención que todos comprendan también su responsabilidad respecto al acoso, no solo en cuanto a posible víctima, sino que es que todos pueden ser posibles victimarios, todos pueden ser acosadores o acosadoras, porque muchas veces eh, no se miden ciertas conductas y es importante entender que todo tiene unas grandes consecuencias, tanto a nivel interno como inclusive a nivel penal. Entonces es para que todos dentro de la copropiedad, todos dentro de las empresas, seamos trabajadores respetuosos, que siempre tengamos los límites claros, que respetemos a todos mis compañeros sin importar su rango, sin importar la empresa ni nada, que todos seamos partícipes de generar un muy buen ambiente laboral y que obviamente este tipo de conductas nunca jamás se lleguen a presentar dentro del ámbito de trabajo. Entonces, desde el sistema de gestión, este es el primer videito en cuanto a campaña como tal de promoción y prevención del acoso sexual en el trabajo. Les agradezco a todos su atención y que tengan muy buen día. Muy amables.